revelado el increíble secreto del CEO que se hizo pasar por pobre y encontró el amor verdadero, la ciudad vibraba en un constante vaivén de luces y sombras, reflejando las desigualdades que lo habitaban. Alejandro, un ingeniero de 35 años, arrastraba el peso de una riqueza oculta y de un amor que parecía genuino, pero que se tambaleaba al borde de un abismo. En su modesto apartamento heredado de sus abuelos, cada rincón respiraba historia y humildad, un refugio lejos del lujo ostentoso que su trabajo como CEO en una corporación multinacional le había proporcionado. Sin embargo, había elegido ocultar su éxito, convencido de que la verdadera riqueza era el amor y la simplicidad de su familia. Un día, decidió escapar del estrés del trabajo y se adentró en un mercado local, donde la algarabía de los vendedores y los aromas de la comida lo atraparon. Fue allí donde conoció a Laura, una docente de arte con la pasión encendida en cada palabra. Era un alma libre, luchando contra la adversidad para mantener su pequeño estudio. La conexión fue instantánea y electrizante, ambos compartían admiración por sus raíces y sus seres queridos. Pero el temor a lo que podría suceder si Laura descubría su verdad lo mantenía distante. Un secreto crecía como un parásito en su corazón, alimentándose de la angustia que sentía al pensar que su amor podría desmoronarse. La relación floreció en medio de risas y complicidades, pero cada encuentro lo dejaba en una espiral de ansiedad. ¿Sería capaz de amar a alguien que no conocía su real historia? La presión social lo estrangulaba, una mezcla de miedo al juicio y la creciente desesperación por revelar su verdadero yo. En sus momentos de soledad, su mente viajaba entre la culpa y el deseo, cada vez más atrapado en una tela de araña que él mismo había tejido. La tensión explotó en una primavera cualquiera, cuando Laura, tras una comida en su hogar, encontró por casualidad un documento que destapaba la verdad. El orgullo se tornó confusión cuando sus ojos se posaron en el papel que revelaba el verdadero estatus de Alejandro. No gritos, ni furia, solo un silencio quebrantador que ahogó la atmósfera. ¿Era él quien decía ser? Se preguntó, sintiéndose traicionada, perdida. La ilusión de su amor se desdibujaba, cuestionando si era real o simplemente una fachada. Esa noche, Alejandro reflexionaba sobre una carga que parecía aplastarlo, atormentado por el miedo a la pérdida, sintiendo que la autenticidad que Laura tanto valoraba podría desvanecerse en un instante. Fue entonces cuando un antiguo compañero envidioso, conocedor de su secreto, decidió desestabilizar su carrera. Una llamada amenazante lo confrontó con un ultimátum: permanecer en las sombras de su fortuna o arriesgarlo todo por el amor. La duda le carcomía el alma, y la angustia resonaba en su pecho. Nadie había educado a su corazón para lidiar con un dilema tan profundo. Su mente latía con preguntas, sus manos temblaban con incertidumbre. El amor de Laura podría soportar la carga de la verdad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro sabía que había llegado el momento de desnudarse emocionalmente ante Laura y su propio reflejo. La mezcla de determinación y miedo se apoderó de él al enfrentarse a su enemigo en la reunión clave de la empresa, donde el verdadero Alejandro necesitaría salir a la luz. Con cada paso hacia el salón de conferencias, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego: su amor, su honestidad, su vida. Pero, ¿sería suficiente la verdad para soportar lo que estaba a punto de desatar? Mientras la tensión se acumulaba, el sonido de su cuerpo se mezclaba con sus pensamientos, entre gritos mudos y anhelos resonantes, cuando un mensaje inesperado interrumpió su preparación, robándole el aliento. La vibrante luz de la mañana se colaba tímidamente a través de las cortinas de su apartamento, como si el universo intentara animar a Alejandro a aceptar su verdad. Sin embargo, la ansiedad lo tenía atrapado en un laberinto de pensamientos oscuros y posibilidades aterradoras. Cada vez que pensaba en Laura, una mezcla de amor genuino y miedo helado se apoderaba de él.
Su conexión era intensa, pero el secreto que había estado escondiendo amenazaba con consumirlo. El mensaje en su teléfono no era simplemente un recordatorio más del trabajo, su mente lo sabía. Era un llamado a la acción, una señal de que el momento decisivo se acercaba. Se dio cuenta de que seguir escondiéndose no solo era una forma de traicionar a Laura, sino también a sí mismo. Necesitaba dejar de ser un impostor, tanto en su vida personal como profesional. Aunque el camino hacia la revelación era incierto, Alejandro comenzó a sentir que exponerse podía ser la única manera de liberarse del fardo que arrastraba. Se presentó en la reunión con un discurso bien ensayado en su mente, una mezcla de sinceridad y vulnerabilidad. Sin embargo, al mirar a sus colegas, la inseguridad comenzaba a hacer eco. Recordar los ojos de Laura, llenos de asombro y confusión, lo hizo vacilar. Pero esta vez, no podía dejar que el miedo dominara. Sus palabras fluyeron, tangibles como el sudor que percibía en su frente. He estado llevando una carga, comenzó, sintiéndose más enérgico con cada frase. No he sido auténtico para ustedes ni para mí. Es hora de liberar el peso de las expectativas. Al cierre de la reunión, una mezcla de alivio y miedo se apoderó de él. Había revelado parte de su verdad a sus compañeros, pero aún quedaba la más crucial, su amor por Laura y la realidad oculta detrás de su vida doble. Alejandro caminó hacia su coche, sintiendo la confusión y la determinación incrementarse en igual medida. La presión del juicio ajeno lo había llevado a una vida de inseguridad que ahora estaba cambiando. Regresó a su hogar, donde la fragancia de la comida que Laura había preparado todavía impregnaba el aire. Ella lo esperaba con una expresión de preocupación. Al encontrar los ojos de ella, Alejandro se sintió como si estuviese parado al borde de un precipicio, contemplando un abismo lleno de incertidumbre. Había llegado el momento de sincerarse. Mientras se sentaban a la mesa, el sonido de los cubiertos chocando era una melodía inquietante. Cada bocado que daba era una lucha para mantenerse enfocado. A medida que la conversación avanzaba, las palabras atrapadas en su garganta parecían cobrar vida propia, luchando por salir. La risa de Laura era un recordatorio de lo que podría perder si no se atreve a ser honesto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Alejandro respiró hondo y la miró a los ojos. Laura, hay algo que necesito contarte, comenzó, sintiendo que el tiempo se detenía. En ese instante, se sintió igual de vulnerable que en cualquier reunión de negocios, pero había algo diferente. Esta era su verdad, su vida, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de desatar la tormenta de emociones, el sonido de su teléfono interrumpió la atmósfera tensa. Era un mensaje de su antiguo compañero, su enemigo. Esa llamada amenazante no había desaparecido. Podía sentir la sombra de su amenaza proyectándose sobre la mesa. Mientras Alejandro miraba la pantalla, la realidad lo golpeó con la fuerza de un rayo. No solo estaba arriesgando su amor, sino también su carrera, su identidad. ¿Sería capaz de enfrentar la adversidad externa mientras luchaba con sus propios demonios? La tensión se apoderó del ambiente, incapaz de escaparse. La decisión estaba a punto de convertirse en vital. ¿Qué nueva verdad se revelaría a continuación, y a qué costo? La batalla para liberarse de su farsa apenas comenzaba. El sonido del mensaje resonó como un eco sombrío en la mente de Alejandro, desviando su atención de la confrontación más importante de su vida. Con cada segundo que pasaba, su corazón se llenaba de incertidumbre, sintiendo que cualquier decisión podría sellar su destino. Esta no era solo una cuestión de su amor por Laura, sino también del control que había perdido sobre su propia vida. Al abrir el mensaje, su respiración se volvió irregular. Era un recordatorio de un pasado que no quería revivir. Necesitamos hablar, decía su compañero, una amenaza disfrazada de cordialidad. La memoria de viejas rivalidades e intrigas se desató en su mente, llevando consigo la sombra de una conquista que había logrado a costillas de otros. Mientras su mente se atormentaba con los ecos de su vida pasada, Alejandro sintió la presión surgiendo de su pecho. Sabía que cargaba con las expectativas de los demás, pero ahora, atormentado por decisiones erradas, le costaba recordar quién era realmente. ¿Un CEO valiente y audaz o un impostor que se había construido en base a mentiras? Era hora de decidir cómo se mostraba al mundo. La atención de Laura era palpable a su lado.
Cada mirada que le dirigía contenía una mezcla de preocupación y amor, algo que Alejandro anhelaba y temía en igual medida. Ella se merecía la verdad, y una parte de él deseaba que esa revelación fuera significativa. Con su corazón latiendo con fuerza, Alejandro decidió que no podía dejar que el pasado dictara su futuro ni su relación. Era momento de demostrar quién quería ser. Laura, comenzó, sintiendo que su voz temblaba. Esto que acaba de suceder es una parte de mi vida que nunca he compartido contigo. He estado viviendo con un miedo que me ha sometido a las sombras de mi pasado. Su mirada se mantenía firme en los ojos de ella mientras continuaba, rara vez se habla de esto, pero mis decisiones en el mundo corporativo han tenido un costo. No solo en mi carrera, sino en mi esencia como persona. Estoy tratando de despejar el camino de mi vida. Y eso incluye ser honesto contigo. Laura se quedó en silencio, sus ojos reflejando una inquietante mezcla de dolor y angustia. Alejandro sintió que cada palabra que decía estaba en una cuerda floja, balanceándose entre el dolor de la verdad y el impulso de continuar. Lo que no sabes es que he estado lidiando con las consecuencias de mis acciones, y hoy, más que nunca, me siento atrapado entre mi amor por ti y la sombra de mis errores. Mientras Alejandro hacía esfuerzos por abrir su corazón, su mente no podía evitar recordar el mensaje siniestro que había recibido. ¿Podría realmente liberarse de su pasado al mismo tiempo que redefinía su presente? Su determinación de enfrentarse a su compañero se volvió más fuerte, y con ello la realización de que no solo necesitaba ser honesto con Laura, sino también con él mismo. Quiero hacer las paces con mi pasado, enfrentar la amenaza de mi compañero y ser el hombre que realmente quiero ser a tu lado, dijo, sintiendo una chispa de resolución florecer dentro de él. La fuerza de sus palabras lo animaba. Sabía que la sinceridad podía ofrecerle la redención que tanto necesitaba, como si la vida hubiera hecho una pausa, esperó la reacción de Laura, ansioso, completamente expuesto ante el abismo de su sinceridad. Ella lo miró, y aunque las palabras no brotaron de sus labios, su expresión hablaba de muchas cosas, la amenaza que se cernía sobre él se intensificaba, entrelazando su vida personal con una lucha que lo obligaba a replantear todo. Alejandro se preguntó, al final, si podría resistir ese embate mientras intentaba reconciliar su amor y su verdad. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su pasado, sino también a las sombras de su presente, antes de que se lo arrebataran todo. El silencio entre ellos era un preludio inquietante, un aviso de que las decisiones que tomarían pronto cambiarían todo. ¿Cuánto estaría dispuesto a sacrificar para proteger lo que había encontrado? Esa pregunta flotaba en el aire, amenazando con volverse el eje de su futuro. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Alejandro enfrentó la mirada de Laura, sintiendo que sus ojos eran ventanas a un abismo. ¿La verdad lo liberaría o lo condenaría? Su corazón luchaba entre la certeza de que debía revelarse por entero y el miedo a la inminente confrontación con su pasado. No podía permanecer entre las sombras, había llegado el momento de actuar, respiró hondo y buscó las palabras adecuadas, las que demostrarían no solo su vulnerabilidad, sino también su determinación. Durante años había sido un líder admirado, un estratega cuya imagen era, en muchos sentidos, un producto manipulado. La batalla entre su éxito profesional y su identidad personal se manifestaba ahora en esa habitación, con Laura como la única testigo de su lucha. Laura, esta es la realidad, empezó a declarar, su voz más firme. No soy el hombre que muchos creen que soy. He luchado para mantener este estatus, y mientras más alto he llegado, más vacío me he sentido. He usado mentiras y manipulaciones para llegar aquí, y el precio ha sido demasiado alto. No quiero ser ese hombre más tiempo. La sinceridad lo envolvió, brindándole una extraña sensación de libertad, como si, al desnudarse emocionalmente, pudiera eliminar parte del peso que lo agobiaba. Los ojos de Laura no se apartaron de los suyos, buscando una comprensión en medio de su tormenta interna. Pedro, su antiguo compañero, había estado siempre al acecho, un recordatorio constante de que cada decisión errada lo había llevado a esta encrucijada. La amenaza de ese mensaje lo empujaba hacia una confrontación personal ineludible. Alejandro había aprendido en su carrera cómo gestionar a personas complicadas, pero ahora, mirando la posibilidad de una batalla emocional, sabía que necesitaba adoptar un enfoque más humano.
Hoy no había lugar para la arrogancia profesional que había dominado durante años. Necesito enfrentar lo que he hecho, no solo por mi carrera, sino por ti, por nosotros, dijo entrecerrando los ojos, buscando la verdad en la mirada de Laura. Antes de revelar mi verdadero yo, permití que esas sombras definieran mis elecciones. Pero ya no puedo seguir así. Necesito enfrentar a Pedro, y lo haré con la esperanza de que puedas estar a mi lado cuando lo haga. Cada palabra lo cimentaba aún más en su decisión. La idea de tenerla como apoyo lo llenaba de fuerza mientras sentía que, por primera vez, tenía el control de su vida. Laura lo escuchó atentamente, sintiendo cómo su vida giraba en torno a aquellas verdades. Las emociones la abrumaron, pero había algo en su sinceridad que la hacía querer combatir con él. Siempre estaré contigo, Alejandro, dijo, su voz resonando con convicción. Pero debes estar preparado para las repercussions, tanto de tus acciones como de tu decisión de confrontar tu pasado. El momento de verdad caía sobre él como un peso que debía levantar. Se había embarcado en un viaje que, aunque aterrador, prometía redención. Tenía que dejar atrás el miedo que había pavimentado su camino al éxito, las sombras que lo habían acompañado durante tanto tiempo necesitaban iluminación. Alejandro sintió como si un nuevo aire hubiese comenzado a fluir a su alrededor. Era un cambio que resultaba extraño pero necesario. Mientras se levantaba de la silla, una determinación aún más profunda lo invadió. Las cosas debían cambiar, y él podía ser el motor de esa transformación. Sin embargo, a medida que abandonaba la habitación, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, y el instantáneo zumbido silenció sus pensamientos. Un escalofrío recorrió su espalda, la advertencia ensombrecida de que Pedro no era el único que tenía secretos y que la verdad sobre su pasado aún no había terminado de revelarse. Era un recordatorio escalofriante de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar a sus demonios y salir ileso? En ese momento, la ansiedad se transformó nuevamente en urgencia, ya que sabía que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. La luz del sol atravesaba la ventana mientras Alejandro caminaba en dirección a su oficina. Cada paso resonaba en su mente, mientras la determinación crecía con el latido acelerado de su corazón. Las palabras de Laura, su compromiso de apoyarlo, se repetían en su cabeza como un mantra, insuflándole valor ante lo inevitable. Aquella jornada marcaría un punto de inflexión, una nueva era para él, que prometía confrontar los demonios que lo habían atormentado. Su mente, sin embargo, estaba plagada de preguntas. ¿Estaba listo para lo que se avecinaba? La verdad siempre había sido el refugio que evitó, y ahora, cada vez que pensaba en Pedro, la presión aumentaba. Aquella palabra, enfrentar, cobraba una dimensión imponente que no podía ignorar. Había pasado su vida gestionando crisis, pero esta era diferente. Esta crisis era personal, y mucho más profunda. Se sentó en su escritorio, enfrentándose al mar de documentos que normalmente aplastaban el espíritu. La soledad de la oficina lo envolvió mientras luchaba contra sus propios pensamientos. Nunca había sido tan vulnerable frente a su trabajo, pero todo había cambiado. Ahora, no podía continuar en la superficie de su vida laboral. Era un líder que necesitaba ser honesto, un ser humano que debía reconectar con su esencia. Estrategias. Las palabras danzaban ante él, marcadas en su mente por los años en la alta dirección. Pero no se trataba de aplicar fórmulas mágicas ni de controlar variables, se trataba de desarmar sus propios miedos. ¿Cómo podía un hombre considerado exitoso mostrarse frágil? Alejandro sintió que el hilo de sus pensamientos se enredaba hasta que, de repente, una chispa de claridad lo sacudió. Tomó un bolígrafo y un cuaderno, decidido a plasmar sus intenciones. Quería recordar este momento, la aparición del verdadero Alejandro. Afrontar la humillación, aceptar la vulnerabilidad, y valorar la conexión humana por encima de cualquier éxito profesional, escribió con firmeza. Eran objetivos simples, pero de un peso abrumador, cada uno más ineludible que el anterior. Esos eran los pilares que lo sostendrían al momento de enfrentarse a Pedro. Con cada palabra, una parte del hombre de antes se desvanecía. Él quería llegar al fondo de su propia historia. Pasó la mañana escribiendo de manera frenética, revelando, sin filtros, aquello que siempre había mantenido oculto. En el papel, se desnudaba de su arrogancia,
aceptando que su éxito había sido, en parte, un castillo de naipes construido sobre mentiras. La tarde llegó, y mientras el sol comenzaba a descender, también lo hizo la sombra de la duda en su mente. Con el rostro empapado de sudor y un corazón ligero, se levantó. Había tomado una decisión crítica, no solo confrontar a Pedro, sino también llevar su mensaje de verdad a la reunión de la mañana siguiente con su equipo. La idea de hacerlo lo llenó de ansiedad, y al mismo tiempo, de un fervor renovado. Dejaría de lado la piel del estratega para actuar como ser humano. Al salir de su oficina, un eco de incertidumbre lo siguió, pero la convicción de dar el paso lo empujó hacia adelante. En ese momento, sin embargo, su teléfono vibró de nuevo. Empezó a ver el nombre en la pantalla. Pedro. Su mente se llenó de preguntas y el miedo revivió. No solo estaba a punto de enfrentar su pasado, sino que, quizás, estaba a punto de descubrir un secreto aún más profundo que podría desmoronar toda su historia. La llamada tenía que ser atendida, no podía escapar. Mientras tomaba aire, se dio cuenta de que su viaje apenas estaba comenzando, y con él, el embrollo de una nueva verdad amenazaba con salpicar su presente, abriendo un abismo de posibilidades y peligros. ¿Qué era lo que Pedro realmente sabía? ¿Cuánto de su vida estaba a punto de colapsar? Las respuestas estaban al alcance, pero el costo podría ser el último vestigio de su antigua vida. La llamada se hizo interminable. Alejandro sostuvo el teléfono con la mano temblorosa, como si esa pequeña distancia entre su oído y el dispositivo pudiera evitar lo inevitable. ¿Hola? La voz de Pedro sonó del otro lado, y la tensión palpable llenó el espacio entre ambos. Hola, Alejandro. He estado pensando en ti, comenzó Pedro. Las palabras parecían cargadas de fuerzas ocultas, un peso que ya había comenzado a aplastarlo. Era un buen momento para caer en la trampa de la historia que ambos habían estado tejiendo, pero Alejandro decidió que era hora de romper el ciclo. Necesitamos hablar, dijo Alejandro, suprimiendo el nudo en su estómago. Es urgente. ¿Sobre qué? ¿Sobre el pasado? No sé si estás listo para escuchar la verdad. La sonrisa burlona en el tono de Pedro era inconfundible. Sin embargo, esas palabras no encontraron eco en Alejandro, cuyo compromiso con la honestidad lo impulsó. Si esta era la oportunidad de enfrentarse a sus sombras, no la dejaría escapar. Estoy listo, respondió, y su voz resonó más fuerte de lo que se imaginaba. Era una afirmación personal que se sentía liberadora, el primer ladrillo en la construcción de su nueva vida. Pedro se quedó en silencio, y aquel vacío reveló que la conversación estaba bien lejos de ser simple. Pasaron unos segundos eternos antes de que Pedro hablara nuevamente. Te vi como nunca antes, Alejandro. Pero, ¿con qué cara vienes a hablarme? Después de todo lo que hiciste, empezó. Alejandro sintió como su antiguo yo se desvanecía a cada palabra de su antiguo compañero. Era evidente que Pedro había sido una piedra en su camino, pero también un espejo que reflejaba lo que él había ignorado de sí mismo. Te aseguro que estoy aquí para ser transparente y para corregir mis errores, dijo Alejandro. En su interior, las palabras eran como un mantra. Lo había espoleado el deseo de no solo recuperar su dignidad, sino de buscar algo más, un camino hacia el crecimiento. Quizás una parte de él pensaba que enfrentar a Pedro sería el fin de una batalla instalada desde hacía años, pero en realidad, comenzaba a entender que este era solo el principio. No se trataba únicamente de la confrontación, sino de descubrir la verdad oculta en una maraña de decisiones que había tomado. Alejandro sintió que, con cada palabra de Pedro, se liberaba de una culpa que había llevado durante demasiado tiempo. Sé que te has atado a esta vida de mentiras, Alejandro, continuó Pedro. Pero tal vez necesites un poco más de tiempo antes de que esta conversación tenga sentido. No voy a engañarme más, interrumpió Alejandro, con una nueva determinación que sonaba extraña en su propia voz. Voy a ser honesto no solo contigo, sino también conmigo mismo. Es hora de que todos nuestros secretos vean la luz. Con esas palabras, algo más que un simple deseo de confrontar surgió en su interior, era una verdadera llamada a la acción. Luchar por su autenticidad lo llevaría más allá del enfrentamiento con Pedro.
Era un camino hacia una mayor conexión consigo mismo y como líder. Mientras se despidieron, con la promesa de volver a hablar en unos días, Alejandro sintió que ya no era solo un hombre abandonado por sus decisiones. Era alguien capaz de crear nuevas verdades, incluso si eso significaba renunciar a las viejas. Se sentó de nuevo en la oficina, no como un hombre derrotado, sino alguien que estaba dispuesto a reinventarse. Sin embargo, sabía que cada paso a partir de ahora sería crítico. La reunión con su equipo se aproximaba, y ya no era solo su profesionalismo lo que iba a presentar. Era su vulnerabilidad, su deseo de conectar genuinamente. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una inquietud permanecía. ¿Sería capaz de liderar su equipo desde un lugar de honestidad sin que las grietas de su pasado amenazaran con desbordar la nueva dirección que había comenzado a construir? La presión se intensificó a medida que la hora de la reunión se acercaba. En un último momento de reflexión, comprendió que el mayor desafío era no solo enfrentarse a los demás, sino también a sí mismo en cada una de esas interacciones. El día estaba dispuesto a cambiarlo todo, y Alejandro sabía que las revelaciones no solo eran acerca de Pedro, sino de las decisiones válidas que ahora estaban ante él. ¿Podría realmente abrazar la verdad y transformar su entorno laboral en algo significativo? Esa pregunta lo acechaba mientras el reloj avanzaba, y la posibilidad de caer o volar se agitaba en el aire a su alrededor. La sala de reuniones estaba normalmente llena de energía, pero hoy sentía un silencio tenso. Alejandro ocupó su lugar en la cabecera, el sudor le perlaba la frente. La decisión de ser honesto, de abrazar su vulnerabilidad, pesaba sobre él como una losa. Miró a su alrededor, cada rostro de su equipo era familiar, pero ahora parecía que portaban la carga de sus propias expectativas y también de sus dudas. Al mirar a Marta, su asistente, recordaba cómo ella había confrontado su falta de autenticidad en el pasado. El deseo de liderazgo no solo significaba guiar, sino también ser un ejemplo. Se respiraba un aire de cambio, y él era el primero que necesitaba adoptar esa transformación. Gracias por estar aquí, comenzó, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Hoy quiero hablarles desde el corazón, no solo como su jefe, sino como un hombre que ha estado luchando con su identidad. Las palabras fluyeron en un torrente, algo que no había anticipado. Se dio cuenta que, al dejar caer la coraza, también se liberaba de la carga de ser alguien que no era. Durante años, he dejado que mis decisiones y mis inseguridades modelen mis relaciones, tanto personales como profesionales. Estoy aquí para reconocer mis errores y para pedir perdón. Las miradas de su equipo variaron de sorpresa a comprensión, algunas fueron difíciles de leer. El silencio se estiraba, pero él no se detuvo. Continuó compartiendo sus experiencias, su lucha interna y las consecuencias de vivir en una verdad a medias. Se sintió vulnerable, pero a la vez, más fuerte que nunca. Había una transformación sutil dentro de él. Al abrirse, permitía que cada miembro de su equipo se mostrara tal como era, construyendo un puente hacia una cultura más auténtica y colaborativa. Aunque sabía que algunos podrían dudar de sus intenciones, la autenticidad tenía su propio poder. A medida que la reunión avanzaba, comenzaron a surgir reacciones. Carla, una de las más escépticas, levantó la mano. Alejandro, me alegra que tomes este paso, pero ¿realmente entiendes lo que significa liderar desde la vulnerabilidad? Lo estoy aprendiendo, respondió. Trataré de sostener mis errores al mismo tiempo que busco crear un espacio donde todos podamos ser reales, sin miedo a ser juzgados. La mirada de Carla cambió, estaba claro que su desconfianza empezaba a derrumbarse. A medida que el diálogo se volvía más honesto, Alejandro notó cómo también se sentían aliviados otros compañeros. Compartieron sus propias luchas, y por primera vez sentía que el equipo empezaba a unirse no solo por sus habilidades, sino por su humanidad compartida. Estaba comenzando a cultivar ese espacio seguro que tanto había anhelado, donde todos podrían crecer no solo como profesionales, sino como personas. Sin embargo, no podía eludir la voz interna que le advertía sobre la fragilidad de esta nueva dirección. ¿Estaba realmente listo para enfrentar las repercusiones de su sinceridad? Las dudas todavía acechaban, preguntándose si esta apertura permitiría que los demás confiaran en él, o si las sombras de su pasado arrastrarían su nueva visión. La sesión terminó en un ambiente inesperado. Había transformación en el aire.
Sin embargo, a medida que la relajación comenzaba a inundar a su equipo, una advertencia lo golpeó. La sinceridad tiene un costo. Detrás de la liberación, quedó claro que algunas voces del equipo aún guardaban rencor, y la verdadera prueba de su liderazgo apenas estaba comenzando. La preocupación volvió a cruzar su mente. ¿Cómo manejaría la inevitable resistencia que vendría de sus revelaciones? Había un camino por recorrer, y la incertidumbre lo consumía. La presión por mantener la armonía y la confianza podía transformarse en el mayor desafío de todos. No solo enfrentaba un trabajo de reconstrucción con su equipo, sino que también debía reconciliarse con el aprecio que había empezado a sentir por esa autonomía que tanto había buscado. Con una decisión firme, Alejandro se prometió no solo liderar desde la vulnerabilidad, sino hacerlo de manera auténtica, sin importar las dificultades que pudiera entrar en su camino. El momento de la verdad estaba al caer. Las paredes de su mundo profesional parecían desmoronarse, y la respuesta a cómo construir un nuevo orden en su vida estaba por llegar. Pero, ¿sería este el inicio de su renacimiento o el preludio de su caída definitiva? La agonía y la esperanza se entrelazaron mientras se retiraba de la sala, dejando el eco de su revelación reverberar en los corazones de su equipo. La respuesta a su destino lo esperaba, y la pregunta lo asaltaba: ¿podría realmente aceptar sus fallas y guiarlos hacia el futuro deseado? La semana siguiente a la reunión, Alejandro no pudo evitar sentir la tensión palpable en la oficina. Aunque algunos compañeros comenzaron a acercarse a él con más apertura, otros aún lo miraban con recelo. Esa mezcla de aceptación y rechazo lo mantenía en un estado de alerta constante, como si caminara en un terreno inestable. La vibración del cambio que había anhelado parecía estar equilibrándose entre el progreso y un posible retroceso. Cada mañana se proponía examinar su liderazgo de manera crítica. Hacía un esfuerzo consciente por ser coherente con sus palabras y acciones. Sin embargo, sus antiguas inseguridades se hacían eco en su mente. ¿Realmente estaba capacitado para liderar este nuevo camino? Las dudas no eran solo un ruido de fondo, sino una sinfonía que conforme más días pasaban, se intensificaban. Consciente de que necesitaba confrontar sus miedos, decidió organizar sesiones de retroalimentación más informales para abrir espacios de diálogo. La primera de estas sesiones se programó para el viernes. Alejandro estaba ansioso pero también emocionado. Sabía que sería una oportunidad para escuchar a su equipo, para comenzar a entender sus preocupaciones y esperanzas. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que esa apertura podría darle a otros la oportunidad de sacar a la luz sus errores, algunos de los cuales ni siquiera quería recordar. Mientras hablaba frente al espejo ese día, notó que su reflejo mostraba más que solo un líder inseguro, había algo más en su mirada. Un destello de compromiso, una voluntad de enfrentar no solo la resistencia externa, sino también su propia incomodidad. Dependía de su claridad interna para encontrar la dirección correcta, pero sabía que la claridad no se logra en un instante, es un proceso continuo. En la reunión de retroalimentación, confiando en su nueva filosofía, permitió que los demás hablaran primero. La sala, aún cargada de tensión, comenzó a llenarse de voces. Algunos compartieron su temor a la inestabilidad del futuro, otros expresaron la necesidad de una dirección clara y coherente. Escuchar estos comentarios resultó liberador, pero también confrontador. Alejandro comenzaba a entender que su viaje hacia la autenticidad podría ser un camino de dos vías, debía fomentar la sinceridad al mismo tiempo que estaba dispuesto a recibir críticas. Su mente se debatía en un arco de emociones, pregunta tras pregunta resonando en su cabeza. ¿Era capaz de corregir sus errores antiguos y mantener la confianza de su equipo? ¿Podría realmente aceptar la incomodidad que surge al transformar sus relaciones laborales? De repente, vio a Laura, una de sus analistas más reservadas. Levantó la mano con una mirada decidida. ¿Y qué hay de nosotros, Alejandro? ¿No temes que al abrirte, también estás, de alguna forma, exponiéndonos a nosotros? ¿Cómo podemos confiar en que esto no es solo otra estrategia tuya para vernos como un grupo más unido, cuando tú mismo todavía luchas con tus propios demonios? Aquellas palabras percutieron en su mente con fuerza. Laura no solo planteaba una preocupación válida, sino que reflejaba la fragilidad de su proceso personal. La inquietud de su equipo era comprensible.
Él debía ser el primero en liderar con un ejemplo tangible. Sus pensamientos se agitaron mientras la reunión avanzaba. La presión por sostener la armonía que había comenzado a construir se intensificó. Miró a su equipo y, en un acto de autenticidad, reveló su perspicacia sobre su propia lucha con la confianza y el liderazgo. Entiendo que mis errores anteriores pueden ser un balasto. Tengo la responsabilidad de demostrar que este nuevo camino que deseo tomar es genuino y viable. Pero, al cerrar la reunión, sentía el peso de algo más. En su afán de construir un equipo unido, podía estar limitándose a sí mismo, atorándose en la necesidad de validación. Cuando se retiraba, una sensación inquietante lo acompañaba. La construcción de este nuevo liderazgo significaba enfrentarse no solo a los demás, sino también a su inseguridad interna. Y esa noche, en la soledad de su oficina, se preguntó, ¿cuántas máscaras más tendría que despojarse antes de descubrir su verdadero propósito? La respuesta al dilema se volvía un eco ensordecedor, una voz en su cabeza prometiendo que el camino solo podía llevarlo a la verdadera libertad si se atrevía a aceptar la incomodidad. Sin embargo, ¿estaba realmente dispuesto a sacrificar su antiguo yo por un futuro incierto y potencialmente liberador? La batalla estaba lejos de terminar. Al día siguiente, Alejandro se encontró rodeado de un clima de expectación silenciosa. Al llegar a la oficina, el murmullo habitual de las conversaciones se había convertido en un susurro cauteloso. Recordó las palabras de Laura, su inquietante convocatoria a un liderazgo auténtico. Esa reflexión lo llevó a una determinación clara, no podía desvanecerse ante la duda o el miedo al juicio. Era momento de profundizar su compromiso. Durante el desayuno, revisó sus notas, sintiendo que debía preparar un mensaje que no solo apelara a su autoridad, sino que llegara a lo más profundo de su equipo. El desafío radicaba en integrar su vulnerabilidad como una herramienta de conexión, no como una debilidad a ser explotada. Algo dentro de él empezó a despertar, un instinto que le dijo que su verdadero progreso dependía de ser incapaz de esconder sus inseguridades. Esa mañana, en su mente, la voz del líder ideal empezó a asemejarse a la del hombre temeroso que había sido. A medida que avanzaba el día, la presión por actuar se hacía más palpable. Decidió romper el hielo al convocar a una reunión a primera hora. Sabía que el temor y la desconfianza aún eran componentes en la dinámica de su equipo, y lo que necesitaban era certeza, mientras que él mismo requería fortaleza. Quería transformar el espacio que percibía como un campo de batalla en un laboratorio de ideas, donde todos pudieran experimentar la libertad de la expresión. Durante la reunión, Alejandro comenzó consultando a su equipo sobre su visión de la gestión y su propio lugar en ella. Dejó que los comentarios fluyeran, incluso los más desafiantes. Como preveía, hubo críticas, pero había una energía renovada en la sala. Era como si el aire cargado de desconfianza empezara a disiparse con cada palabra honesta que se compartía. El momento culminante llegó cuando Elena, conocida por su mirada crítica y análisis certeros, expuso su opinión con claridad. A veces, es difícil seguir a alguien que no parece estar seguro de sí mismo. Necesitamos ver más que intenciones. Queremos resultados, Alejandro. El liderazgo requiere decisiones firmes y visibles, dijo con un tono directo pero sincero. Alejandro sintió que se le pasaban por la mente imágenes de sus propios fracasos, y una parte de él quiso interrumpirla, responder defensivamente. Sin embargo, decidió tomar un respiro, permitiendo que su vulnerabilidad se manifestara. Tienes razón, Elena. Y es precisamente por eso que he decidido implementar una serie de cambios. No busco solo un cambio de rumbo, quiero que lo hagamos juntos. Esa respuesta, al ser sincera, resonó en el ambiente. El diálogo se intensificó, y en lugar de sentirse acorralado, Alejandro empezó a sentir un leve arrobo de apoyo emergente. La lucha no se volvería fácil, pero en la profundidad de esa conversación se forjó un sentido renovado de propósito. Al finalizar la reunión, un aire diferente envolvía la sala. Se marchó de la oficina, el peso mismo de sus preocupaciones aún presente, pero no tan opresivo. Alimentaba el deseo de profundizar más en su propio camino de autoconocimiento. Era un trabajo interno que decididamente requería ser continuado. Aquella tarde,
cuando se sentó solo a revisar su estrategia en el café que solía frecuentar, se preguntó si podría hacer de este proceso un viaje no solo profesional, sino también personal. En un acto de espontaneidad, apuntó en su libreta: Alejandro, ¿tienes el valor de enfrentarte a ti mismo realmente? La conexión entre sus dudas y su necesidad de claridad se hizo tan evidente que la pregunta se sintió como un desafío. ¿Estaba preparado para ir más allá? Reforzar su liderazgo no significaba solo mejorar sus habilidades de gestión, sino también hacer frente a sus miedos más arraigados, a los fracasos que había escondido. En el trasfondo, una nueva inquietud se formaba: ¿acaso estaba listo para abrir la puerta a un cambio radical que lo llevara a redescubrirse por completo? Mientras se retiraba, el siguiente paso surgió en su mente: un retiro de liderazgo, una oportunidad para explorar en profundidad sus propios límites y nublados deseos. Decidió que debía hacerlo. Era el momento de buscar respuestas, de explorar su propia oscuridad antes de liderar a otros hacia la luz. Pero, ¿qué secretos podría descubrir de sí mismo en ese proceso? El día del retiro había llegado, y con cada paso que daba hacia el lugar elegido, la mezcla de ansiedad y emoción llenaba su ser. Alejandro sabía que este era un momento crucial, no solo para su crecimiento profesional, sino para su redescubrimiento como individuo. En el camino, sus pensamientos se centraban en la vulnerabilidad que había comenzado a abrazar. Había aprendido que el liderazgo no se trataba únicamente de poder o éxito, sino de empatía y autenticidad. Al llegar, el entorno natural que lo rodeaba ofrecía un contraste perfecto a la vorágine de su vida diaria. Los árboles altos se alzaban como testigos silenciosos de su transformación, y Alejandro sintió que el aire fresco lo envolvía, llevándose parte de la carga que había estado soportando. Estaba decidido a enfrentar sus propias verdades, por lo que comenzó el proceso de introspección sentado en una roca, con un cuaderno en mano. Mientras escribía, reflexionó sobre sus miedos. Se preguntó si sería capaz de liberar la impredictibilidad que había gobernado sus decisiones. ¿Qué lo había llevado a vivir en la sombra de las expectativas ajenas? A medida que sus pensamientos fluían en el papel, cada palabra era un ladrillo que se caía de la muralla construida durante años. La honestidad lo impulsaba. Meditó sobre sus éxitos y fracasos y cómo estos habían moldeado su visión del mundo. La noche cayó, y una fogata iluminaba el ambiente, creando un espacio íntimo donde otros líderes en desarrollo compartieron sus propias luchas. Alejandro escuchó atentamente, sintiéndose cada vez más conectado con esas historias. Allí, en ese círculo, descubrió que no estaba solo, cada uno llevaba consigo los ecos de sus elecciones pasadas. Este reconocimiento le otorgó la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Con el amanecer, sintió que su enfoque había cambiado. Era hora de llevar esas reflexiones hacia adelante. Decidió que su regreso a la oficina no sería simplemente un retorno al antiguo yo, sino el nacimiento de un nuevo Alejandro, uno que llamaría a su equipo a un espacio de colaboración profunda. Una visión renovada que combinaba el aprendizaje de esta experiencia con su deseo de crear un entorno donde cada voz fuera escuchada y cada individuo, valorado. Al regresar, cada paso hacia su oficina era un recordatorio tangible de su compromiso de ser auténtico. Gran parte de su equipo lo observaba, y aunque sintió un leve nerviosismo, la impresión de autoconfianza que había cultivado en el retiro lo impulsó. Reunió a su equipo y, frente a ellos, comenzó: estoy aquí para ser honesto. He pasado por una transformación personal que me ha enseñado a apreciar no solo el éxito, sino el viaje humano que nos une. Con cada palabra, su voz resonaba con una claridad que antes no había imaginado. Alejandro invitó a su equipo a compartir sus propias historias, a mostrarse tal como eran, sin los filtros del miedo o la inseguridad. Esa apertura creó un ambiente de confianza, donde cada miembro comenzó a hablar y las tensiones ocultas se disiparon lentamente. La discusión giró hacia un futuro colectivo donde trabajo y vulnerabilidad coexistían. La transformación que esperaba comenzó a materializarse, sus compañeros le devolvían la mirada con apoyo y comprensión. Reunidos en un espacio donde la autenticidad alcanzaba nuevos niveles, Alejandro sintió que el peso que había cargado por tanto tiempo desaparecía. La honestidad se convirtió en su principal herramienta, y su intensidad con cada reunión se transformó en energía renovadora. La relación con su equipo se consolidó,
el respeto y la colaboración florecieron de maneras que nunca había imaginado. Había dado lugar a una cultura que valoraba la vulnerabilidad como fortaleza, los días se transformaron en semanas, y el eco de su nuevo enfoque comenzó a resonar dentro de la organización. Alejandro fue reconocido no solo como un líder efectivo, sino como una inspiración. Su viaje de transformación personal traspasó las fronteras de su vida, afectando positivamente cada rincón de su ser. Se convirtió en un hombre que no temía a sus propias sombras ni se ocultaba detrás del éxito. La culminación de su esfuerzo se visualizó de forma clara en el horizonte, el lanzamiento de un nuevo proyecto creativo impulsado por su equipo, donde cada miembro se sintió parte de algo más grande, donde el amor por lo que hacían se vio reflejado en su trabajo. Las evaluaciones comenzaron a mostrar resultados positivos, y el reconocimiento del equipo de liderazgo superior solo validó lo que todos ya veían. Alejandro había conquistado su pasado y forjado un futuro basado en la verdad. Finalmente, el día llegó en que Alejandro vio su nombre junto al de Laura en una gala de reconocimiento para líderes de la comunidad. Su historia completa fue compartida, su amor reflejado en su transformación mutua. Él había desnudado su alma ante ella y ante el mundo, y Laura siguió a su lado, apoyándolo en cada paso. Al final, lo que realmente importa es ser auténtico, se dijo a sí mismo, sintiendo un profundo agradecimiento por cada experiencia que lo llevó a este momento. Había conquistado no solo sus miedos, sino también su sentido de identidad, y su amor había florecido a medida que él se entregaba con sinceridad. Esta era su victoria, una felicidad genuina que lo impulsaba a seguir creciendo, no solo como un líder, sino como un hombre dispuesto a amar sin reservas, aceptar la vulnerabilidad y vivir plenamente en la luz de la verdad. Alejandro había alcanzado la realización personal, no había triunfado en solitario, sino con la fuerza de aquellos que lo rodeaban, convertidos en su familia elegida. Y ahora, se encaminaba hacia el futuro con la certeza de que su camino estaba forjado en la autenticidad. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.